Saludos hermanos y amigos, Dios les bendiga. Este es su amigo y tu hermano, el pastor Juan Córdoba. Te saludo con mucho amor desde aquí, desde mi hogar en la ciudad de Nueva York, para contestar algunas preguntas que muchos me hacen con relación a las cosas que constantemente he estado escribiendo. La pregunta es, hermano Juan, ¿qué es la iglesia contemporánea que usted habla tanto en su muro? La iglesia contemporánea, amado, es parte de la iglesia, de ese pueblo grande, la iglesia, que contemporiza con el mundo y sus valores. Para darle, le voy a dar dos ejemplos, y ambos están en el Antiguo Testamento. Cuando Dios sacó a Israel de su esclavitud de 400 años en la tierra de Egipto, dice la palabra que muchas naciones se unieron con Israel en Números 11:4. Esa multitud de incircuncisos anhelaron con el tiempo comer carne. Recuerden, ellos no eran parte del pueblo de Dios, estaban mezclados. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios? Bueno, el pueblo de Dios contemporizó con ellos. Y dice que el pueblo de Israel también clamó y gritó, queremos comer carne. Y Dios le dio carne hasta las narices, ¿verdad? Y vemos en la historia de Israel cómo gradualmente estaba siempre los que van en pos de Dios y aquellos que se desviaban en el camino, como por ejemplo también en el becerro de fundición. Otro ejemplo es en 1 de Samuel, capítulo 11, que los ancianos vinieron a Samuel y le dijeron, tú eres un anciano y tus hijos no van en pos de Dios. Constitúyenos un rey, fíjate, mire la palabra, como tienen las demás naciones. Entonces ese es el problema. La iglesia contemporánea quiere ser como las demás naciones o como las demás iglesias. Como dice la expresión, donde va Vicente va la gente. Ese es el problema, esa mixtura, esa levadura. El pueblo de Dios se mezcla. ¿De qué manera? Contemporiza con el mundo, contemporiza en la música, en los valores, ama el mundo. Cuando Dios nos llama a ser un pueblo espiritual, un pueblo apartado. Yo quiero darte de algo que escribí, el contraste que hay entre la iglesia espiritual que somos llamados a ser y la iglesia contemporánea. La iglesia contemporánea adora como la iglesia contemporánea improvisa como Caín y solo trae una ofrenda a Jehová. La iglesia espiritual adora como Abel y trae lo mejor. Los dos están adorando, pero mira la diferencia. La iglesia espiritual es el producto de una promesa como Isaac. La iglesia contemporánea es parte de la familia, porque fue Abraham, pero engendra a la voluntad del hombre, engendra a un Ismael. Recuerdan, estaban juntos en la misma casa. La iglesia espiritual tiene un arco que apunta hacia arriba. La iglesia contemporánea tiene el arco de Nimrod, que apunta hacia abajo. La iglesia espiritual conoce el valor de la primogenitura. La iglesia contemporánea no le da valor a lo espiritual. Es como Esaú, que era profano y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. La iglesia espiritual se alimenta de lo mejor, del maná, lo mejor del trigo. La iglesia contemporánea murmura y quiere las provisiones de Egipto, que eran 6, y la provisión de Canaán eran 7. 6 lo del hombre, 7 plenitud o espiritual. La iglesia espiritual conoce los caminos de Dios y por qué Dios hace las cosas. Salmo 103, versículo 7. Perdón, la iglesia contemporánea solamente conoce las obras de Dios. La iglesia espiritual busca el reino de Dios y su justicia. La iglesia contemporánea se conforma con los panes y los peces. La iglesia espiritual discierne el gobierno teocrático. La iglesia contemporánea, ¿qué desea? La iglesia contemporánea desea tener a un rey como Saúl, porque quiere ser como las demás naciones. La iglesia espiritual engendra al Isaac de Dios, cosas espirituales,
la contemporánea engendra a los ismaelitas. Bueno, podía seguir y seguir y seguir, pero usted tiene la idea de la gran diferencia que hay entre ambas. Caminan en la misma dirección aparentemente, pero una tiene valores muy diferentes. El llamado es entonces que a salir fuera del campamento, llevar su vituperio, ir en pos de Jesucristo. Este tipo de mensaje que yo doy no es muy popular porque los evangelistas y los apóstatas nos dicen que estamos al borde de un gran avivamiento mundial que va a sacudir las naciones. Y yo no lo creo. La palabra dice que será de mal en peor. La palabra dice que se está preparando el camino para el anticristo. Pero la buena noticia es que el remanente, aquellos que quieren ir después de Dios, aquellos pocos que no manchan sus vestiduras, a eso Dios les dará discernimiento, le lavará los ojos con colirio. Si tú te encuentras, amado hermano, en una iglesia apóstata, donde el líder solamente habla de dinero, te habla de cosas materiales, te habla de pactar sembrar semilla, tú estás en una iglesia errada. Debe de escapar por tu vida, orar, escapar por tu vida, para que Dios te dirija a una iglesia donde solamente se honre el nombre de Dios. Saludos, hermanos, en el nombre de Jesucristo.